Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta entrevista de Academia Testec. El día de hoy, me acompaña Ramón Cifuentes, TCU en Mantenimiento Aeronáutico de la Universidad Simón Bolívar de sede Litoral. Ramón tiene mucha experiencia en la parte de ensayos no instructivos, enfocada específicamente en la parte aeronáutica. Tiene su empresa que presta servicios a la parte aeronáutica venezolana, Aviatest. Y bueno, ¿cuánto tiempo ya tienes trabajando directamente en el campo? Gracias, Diego, por la entrevista. Bueno, independientemente, empecé en 1995, pero trabajando para otras personas desde 1991, ¿no? 34 años, ¿no? 34 años, 34 años. Y bueno, Ramón la verdad es una persona con muchísima experiencia. La verdad es que Ramón es un aliado comercial y técnico de Grupo Testec y encantado que me estés dando esta entrevista, Ramón. La verdad es que muy agradecido. No, gracias a ti, Y bueno, nada, vamos a empezar. Entonces, seguro. mira, empiezo un poquito preguntándote cómo. Claro, a ver, ya sabemos que estudiaste en la parte aeronáutica, mantenimiento aeronáutico, y quizás un poco por ahí viste lo que eran los ensayos no instructivos, pero mantenimiento aeronáutico no es ensayos no instructivos. Es O sea, correcto, mantenimiento aeronáutico debe tener miles de otras cosas. correcto. ¿Cómo terminaste en NET? O sea, y de repente dijiste ahorita que trabajaste con otras personas, tal, etcétera, pero claro, una cosa es, bueno, yo tuve un trabajo hace 20 años y después me dediqué a otra cosa y tal. O sea, porque ya va tiempo Sí, en esta área, en este rubro. ¿Cómo estás manteniendo el tiempo? ¿Por qué esta área? ¿Qué te ha gustado? bueno, yo llegué a los ensayos no destructivos casi por casualidad. Ok, Eh, Como parte de la formación de TSU Mantenimiento Aeronáutico, es requerido que tú hagas una pasantía. Yo las hice en una empresa que para su momento era la línea aérea doméstica más grande de Venezuela, que era Avenza. ok. Y Avenza, como parte de la pasantía, nosotros rotábamos por todos los departamentos de la sección de mantenimiento de Avenza. Ok. Y uno de los departamentos era ensayo no destructivo. Y Avenza tenía, me atrevo a decir, si no el más completo, uno de los más completos laboratorios de ensayos no destructivos para la época Claro, en sí, sí, aviación. sí, 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 sí. De que, perdón que te interrumpa, que Avenza hoy en día, bueno, No, Avenza murió Avenza realmente. murió, pero las instalaciones que quedan creo que es lo que donde está Conviasa Donde está ahorita. Conviasa ahorita. Exacto, yo estuve en ese laboratorio en ese momento que claro, hoy en día yo creo que quedan muchas de las máquinas anteriores, pero me imagino que en tu momento las máquinas eran Era el top. el top de lo que Realmente había sí. en el momento. En ese momento esa compañía no escatimaba, no solo en ensayos no destructivos, en toda la... Ellos tenían unas instalaciones de mantenimiento súper grandes, súper modernas para la época, y ellos no escatimaban esfuerzo en traer la última tecnología de hace 34 años, Claro, obviamente. Pero yo llegué por casualidad y hice mi rotación ahí, terminé de hacer mi pasantía, pero ellos quedaron contentos con mi trabajo. Hubo una necesidad de personal en ese departamento ok, y yo terminándome de graduar apliqué para una posición ahí y me la dieron y bueno, empecé a trabajar directamente con ellos. qué bueno. Entonces, digamos que ese fue mi approach a los ensayos no destructivos, mi aproximación, y me quedé ahí. Me quedé ahí Claro, realmente porque el trabajo es interesante, no hay un día igual al otro. así es. Siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas cosas. Hay mucho que aprender. Yo creo que todavía yo sigo aprendiendo y me gusta por esa parte. Pues. Claro. También hay mucha de esa ciencia que en bachillerato te dicen, ¿para qué vas a estudiar Sí, trigonometría? es Eso verdad. no lo vas a usar nunca. Mentira, sí se usa. Sí, claro que sí. Y, y bueno, eso es lo que a mí me gusta de esta profesión, pues que realmente no hay un día igual a otro y siempre estás en continuo aprendizaje. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Ramón, porque efectivamente, además que todo va cambiando. O sea, quizás esa va a ser una pregunta que Correcto. te haré más adelante, pero me imagino que los equipos de hace 34 años no son los mismos equipos de hoy en día. El Para nada. principio físico sí, probablemente la física no ha cambiado, Exacto. pero este,
Los equipos sí, el cómo se ejecuta un servicio, tal, etcétera, etcétera. Eso Eso. sí podríamos decir que. Pero bueno, nada, felicitaciones, porque la verdad es que es una Gracias. carrera, una buena carrera. Sí, Porque sí. hoy en día te mantienes prestando servicios a la industria, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, y todo lo que tengo se lo debo a los ensayos no destructivos. Claro, no, espectacular. Ahora, Ramón, si yo te pregunto, claro, yo sé que probablemente me des una respuesta desde el punto de vista aeronáutico. Yo estoy mucho más metido en la parte petrolera, petroquímica, Ujú. pero la pregunta es la misma. ¿Qué impacto tienen los ensayos no destructivos? O sea, ¿por qué son importantes los ensayos no destructivos? Muchísimo, muchísimo. Yo enmarco los ensayos no destructivos en la parte de mantenimiento predictivo, Ok. que es muy importante. Yo creo que el mantenimiento, porque siempre lo que yo hago siempre lo he mantenido en ese enfoque del mantenimiento. Tiene tres aristas importantes. Ujú. Una es la seguridad, proveerle seguridad al cliente. Claro. Número dos es cumplir con las normas y los procedimientos, cumplir con la ley, sobre todo en industrias que están Sí. tan normadas como la aviación. Y la tercera es la reserva de valor. Tú tienes que tratar de aportar de que el activo que tú estás inspeccionando, pues si tú inspeccionas una caldera, una aeronave, cualquier motor, cualquier Ujú. cosa, eso es un activo de alguien, pues. Sí, totalmente. Y tú tienes que contribuir a que ese activo mantenga su reserva de valor. Ujú. Es decir, que no se deteriore por la falta de inspección, que no se deteriore más allá de que sea económicamente reparable Claro. o que falle catastróficamente. Sí, sí, sí. Entonces, los ensayos no destructivos son primordiales por eso, porque ellos ayudan a esas tres aristas del mantenimiento y que creo que son las más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una importancia primordial, junto Sí. con otras actividades de mantenimiento, pero creo que es primordial eso. Sí, exactamente. Bueno, y justo lo que dijiste ahorita al final, o sea, todo lo que dijiste, mira, totalmente de acuerdo. Sin embargo, el último punto, los ensayos no destructivos van de la mano con otras actividades de mantenimiento. Sí, O sea, hay muchas otras sí, cosas que también se tienen que hacer, correcto. cambiar los lubricantes, apretar los tornillos, o sea, Sí, sí, estoy diciendo dos tonterías, pero hay muchas actividades que se es tienen que hacer correcto. y sobre todo en la industria aeronáutica yo creo que es tan palpable el tema de la seguridad, porque claro, en una industria petrolera, petroquímica, tú puedes decir, bueno, la seguridad obviamente es súper importante, pero eh, desde un punto de vista mediático, vamos a decirlo así, y desde un punto de vista quizás un poco más social, si lo queremos ver, no sé si es el término correcto, pero que explote una planta, un recipiente en una planta, tal, oye, es una tragedia, probablemente quizás muere gente, tal, o sea, tragedia por donde lo quieras ver, pero claro, son personas que estaban trabajando en esa área y saben que estaban, Sí, o sea, que no quiero decir que uno vale más que otro, nada que ver, o sea, no me refiero a eso, pero claro, muy diferente a que se caiga un avión. sí, claro, O claro. sea, Mucho más es mediático. mucho más mediático, hay niños, hay personas de la tercera edad, o sea, no son personas que sabían que estamos en una condición de riesgo, que Correcto. obviamente uno se monta en un avión y no dice, bueno, es riesgoso, pero yo creo que por las estadísticas es mucho más peligroso que te montes en el carro Sí, sí, a que se caiga un avión. es correcto. Entonces, pero claro, eso es producto del trabajo que tú tienes. Sí, yo no sé, yo voy a citar aquí a una persona que yo leo mucho, que se llama Nassim Nicolás Taleb. Él Okay. tiene un libro que se llama Antifrágil, ¿no? Y la aviación es una industria antifrágil. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir él es con antifrágil? Que es una industria que no solo es resiliente, sino que aprende de sus errores y esos errores hace las modificaciones necesarias para que esos errores no vuelvan a pasar. Claro. Cuando hay un accidente aéreo es lamentable, es súper trágico, Sí. pero todo accidente aéreo viene acompañado de una investigación donde se Sí, llega hasta la causa raíz sí, de ese problema y se toman todos los correctivos para que eso no vuelva a suceder. sí, totalmente. Y cuando se toman esos correctivos, muchas veces hay involucrados métodos y técnicas de ensayo no destructivo. Sí. De hecho, yo me Muchísimo. acuerdo de un caso muy famoso, muy mediático, que fue
de la aerolínea United, creo que era, que el problema no fue que se hizo mal la inspección, sino que hicieron la inspección, pero no se reportó. Entonces volvieron a meter, creo que era el rotor, no sé, una pieza. La volvieron a meter y el avión, lastimosamente, pero no fue un tema de que se hizo mal la inspección, sino que era el proceso de mantenimiento, o sea, alrededor del ensayo, que de repente no se levantó la bandera y la pieza quedó ahí y no le pusieron los conos para, mira, esto está malo y lo volvieron a meter y... Sí, creo que te refieres a un álabe de fan que se instaló en un avión DC-10. El DC-10, exactamente. El álabe se Yo, liberó, cortó las líneas hidráulicas del avión. bueno, Y el tú avión estás quedó en sin el pan. área, tú estás en esa área. La verdad es Sí, es que correcto. yo sé el caso, pero claro, específicamente qué fue lo que pasó, Efectivamente, la causa raíz fue una inspección por líquidos esa penetrantes misma, fluorescentes. fluorescentes Además al que... álabe Uh-huh. y había una porosidad que se dejó pasar y esa porosidad derivó en una grieta que provocó la liberación del álabe. Sí, no, no, de verdad que... Y claro, en ese caso, hablando de lo que estábamos comentando ahorita, claro, ahí qué pasó, se auditó a la aerolínea y se Correcto, le apretaron las tuercas en los correcto, procesos, porque correcto. o sea, eso fue, vamos a decir, eso fue un error humano. Y yo creo que los ensayos no destructivos, eh, como cualquier otra actividad que un ser humano puede hacer, es sujeta al error humano. Por O sea, el supuesto, error humano está por supuesto. presente ahí, pero claro, en los ensayos no destructivos hay que mitigarlo lo más que se pueda con normas, códigos, procedimientos, para Es correcto. que nosotros básicamente actuemos como robots. Digo, yo sé que eso no es la realidad, ¿no? Porque igualito tú tienes que ir allá a donde están los aviones, 40 grados, el Sí, sudor, la sí, sí, cosa y tal, sí, estoy cansado, quiero comer, eso igualito está presente. es correcto. Pero, Pero sí, hay que tratar de optimizar todos esos, todos los pasos de esos métodos para que no haya esas fallas, pues, para que esas claro, fallas, esos errores humanos, como tú dices, mitigarlos al mínimo, de manera que tengamos un ensayo repetitivo y confiable. claro, efectivamente. Excelente. Mira, Ramón, te tengo otra pregunta. Esta quizá un poco más dirigida para aquellas personas que no tienen experiencia en espacios industriales. O sea, porque, bueno, aquí se me olvidó comentarlo al principio, esta entrevista está un poco enfocada para nuestro programa de Academia Testec de estudiantes que, bueno, la idea es que se formen. Claro. Probablemente habrán personas que ya tienen mucha experiencia y quizás esto es un espacio interesante, pero sobre todo para esas personas que les falta un poquito de experiencia o que no han tenido la capacidad de tener experiencia en campo. Entonces, la pregunta es, en referencia a los espacios industriales, me recuerdo una entrevista que tuve hace poco con un ingeniero, se llama Jorge Golding, le dice que él decía, la parte petrolera y petroquímica está muy en la vitrina. O sea, tú pones industrial y lo primero que te sale en Google es un tipo con un casco y Sí, atrás una planta, una refinería y tal. Pero la industria aeronáutica es industrial. O sí, sea, tú claro. vas al patio aeronáutico, a los hangares y tal, y eso es un espacio industrial. Tú igualito tienes que ir con tus botas de seguridad, Sí, sí. con cascos, todas esas cosas. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo es esa experiencia en la parte aeronáutica, sobre todo, porque interesa hablar de otros sectores? ¿Cómo es ese espacio industrial? La permisología, cualquiera puede entrar ahí, es muy difícil de entrar, ¿qué equipos de seguridad hay que utilizar? Un Bueno, cuando poquito yo de eso. empecé a trabajar era un poco más relajado Ok, la parte de seguridad, ¿ok? Sin embargo, yo creo que la industria ha adquirido prácticas de otras industrias, entonces ahorita ya el ambiente es un ambiente mucho más restringido. ok. No se requieren permisos de trabajo en caliente como en la Como industria petrolera, ok, no se llega hasta allá, pero sí es un ambiente, digamos, controlado, donde solamente están personas involucradas directamente con la actividad de mantenimiento. ok, Sí, hay normas de seguridad industrial. eh, Hay algunas normas que son distintas a la industria porque ya por términos prácticos, eh, o sea, no es práctico que estés con un casco claro. haciendo algunas actividades, pero sí hay cosas que necesitan un arnés de seguridad porque trabajas en altura, trabajas con pesos suspendidos, con recipientes a presión, con materiales inflamables. Claro. Realmente es un ambiente potencialmente peligroso y hay que tener Hay que precaución. tenerle Sí, el respeto y las medidas preventivas sí, correcto, adecuadas, ¿no? correcto. Claro. Este, y
Tú como contratista, quizás pensando en manteniendo la línea de idea de los espacios industriales, tú como contratista, porque tú le prestarás servicios a esta aerolínea, a esta otra aerolínea, a esta otra aerolínea, yo hago la pregunta quizás también un poco desde el conocimiento, del desconocimiento, porque yo no trabajo en esa industria. Tú cuando entras en los hangares, vamos a llamar, de la aerolínea tal, yo entiendo que todos esos hangares están todos conectados uno al otro, porque eso es el runway, la pista de, este, yo me imagino que habrán ciertas limitaciones a los espacios que Sí, un correcto. tercero puede Tú ir, tal. por lo menos tú entras a un hangar de una aerolínea y aunque la otra aerolínea esté al lado, tú no puedes No, no puede cruzar estar, por la pista y llegar al otro hangar, pues eso está prohibido. claro. O sea, el deber ser es salir y controlarte con la persona de seguridad de la otra De la otra aerolínea, del otro línea, hangar. claro, porque cualquier cosa que tú hagas, suponiendo que hagas algo malo, que obviamente no, es responsabilidad de la aerolínea que te dio acceso. Sí, claro, claro. Entonces, Exactamente. ahorita hay una parte que es la seguridad aeronáutica, que es donde se penan mucho las interferencias ilícitas. Ok. O sea, se llama interferencia ilícita. Cuando tú estás haciendo algo que no está en norma, Uh-huh. aunque tú tengas la mejor de las intenciones, es una interferencia ilícita. Y Claro. eso tiene una penalidad. Totalmente. Una penalidad incluso penal. Incluso, bueno, claro. Sí, no, totalmente. Y, bueno, nada, excelente. Yo creo que la parte de espacios industriales efectivamente algo, te cuento un poquito la primera vez que yo fui a una planta o la primera vez que llevé, porque este lo tengo más lúcido y es más reciente. Llevé a una persona que está trabajando con nosotros en la empresa y nos pidieron un trabajo en una planta de plásticos, eh, por acá relativamente cerca y tal. Y bueno, fuimos a hacer una visita en sitio, en campo, y llegamos a la planta y claro, esta persona que me acompañaba nunca había ido a ninguna planta, o sea, era la primera planta que iba en su vida. Claro, ella estaba asombrada del tamaño, de las dimensiones, tal, y yo me sentía como que, bueno, esto es una planta de juguete, ¿no? Porque yo he estado en Amoay, estaba en Cardón, estaba en... Y claro, la comparación petrolera, petroquímica con una planta de plásticos, no es que la planta de plásticos no sea industrial, sino que es mucho más reducida, mucho más puntual. Entonces, claro, a veces, y te hago la pregunta, uno quizás se acostumbra. En tu caso, tú te acostumbras a estar al lado de un avión. Sí. Cualquier persona está al lado de un avión, claro, cuando uno va a tomar un vuelo y de repente te toca ya en el carrito y te vas a montar y tal, y cuando la persona pasa al lado de un avión, oye, los aviones son grandes, pero uno simplemente se mete, se sienta en su puesto y ya hasta que llegué. Sí. Pero claro, tú ves todo, tú ves las alas, tú ves el tren de aterrizaje, ves esto, ves aquello. Es, ¿Cómo se siente estar ahí ante vamos a decir, vamos a llamarlo, una obra de ingeniería tan espectacular como lo que es un aeroplano, Bueno, la un primera avión? vez es impresionante, intimidante. No intimidante, es impresionante. Cuando yo empecé, recuerdo que yo trabajé con una compañía que hacía mantenimiento a aviones 747, venían de Europa. Ok. Y cuando tú estás en la rampa y ves esa monstruosidad acercándose, Claro. pues es algo que me va a llevar a la tumba, pues esa sensación. Pero ya después te acostumbras, como tú dices que tú has estado Sí, sí. este, conmigo trabajan también personas jóvenes y la primera vez que fueron a hacer una inspección en un avión grande estaban Alucinando, me completamente imagino. alucinando, pues. Pero es bonito ver eso porque significa que tienen pasión por lo que hacen. Claro, sí, totalmente. Entonces, te recuerdan, o sea, me hacen recordar las primeras sensaciones que yo tuve también cuando estaba empezando y es bonito ver esas reacciones, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, Ramón, te voy a hacer una pregunta, eh, no incómoda, pero de repente una pregunta que evidentemente, este, en esos servicios de inspección cuando los prestas, eh, tiene que haber una interacción con los clientes, o sea, lógicamente. Y nosotros como prestadores de servicios de inspección, bueno, nosotros qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos
las cosas malas que tenga el componente. Claro, Si hay claro. grietas, si hay poros, si hay esto, si hay aquello. O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa. Y no sé si te ha pasado, pero yo me alegro cuando consigo algo malo, ¿no? O sea, digo, no es que me alegro, sino que es como que mira, aquí está, Sabes que estás haciendo las cosas bien. estoy haciendo bien el trabajo, tal. Sí. Pero claro, yo entre comillas me alegro, pero no es una alegría. O sea, es simplemente estoy haciendo bien mi trabajo, tal, yo calibré bien, hice esto bien y estoy detectando los defectos. Pero claro, cuando hay un defecto, ¿cómo es ese proceso de reportar eso al cliente? Porque muchas veces eso para ellos no es agradable. No, ellos Ellos- odian eso. exacto. Ellos odian que tú le des un hallazgo. A veces cuando tú haces inspecciones repetitivas y no sale nada, ya ellos creen que eso es un paso burocrático que tú estás haciendo. Y a Y eso que iba, pero bueno, ya lo estás diciendo tú. Adelante, adelante. entonces ellos creen que es un paso burocrático, que llegue el hombre con la maquinita, haga lo que tenga que hacer y chao. Y se va y yo sigo con mi rutina. De hecho, ellos planifican en avance todo lo que van a hacer. El problema está cuando tú le dices, hey, salió algo malo aquí. Y por el manual no puedes volar más, tienes que hacer esto, hacer Tienes que aquello. cambiar la Ellos pieza, tienes que se llevan tal, las que... manos a la cabeza, pero ¿cómo es posible? Si eso estaba volando, si eso estaba... Yo lo que les digo a ellos es, hermano, si esto lo mandan a chequear es porque esto falla. Claro. O sea, nadie, si los ingenieros que diseñaron esto hubieran diseñado una máquina perfecta, ten la seguridad de que no mandaran a inspeccionar esto. ¿Okay? Y eso lo aprendí yo de una cliente mía, una ingeniero que era cliente mía, me dijo, porque ella era parte de una línea aérea y en la línea aérea se reunían una junta, así como una junta médica, una Sí, junta de un ingenieros, comité pero de ¿cómo es tal. posible? No sé qué. Y Claro. ella decía, si esto lo mandan a chequear es porque esto falla. Claro. Y Es como todo, o sea, es como todo. como todo, O entonces, sea, nada, la gente tiene que estar consciente de que eso puede pasar. y además una industria tan bonita como la aeronáutica, porque me refiero en este sentido a lo que estamos hablando, porque todo está súper especificado, súper Todo. catalogado. Claro, yo nuevamente no soy experto en el área, o sea, yo no estoy en esa área, pero para aquellas personas, quizás no sé si nos puedes comentar un poquito el tema de los boletines aéreos. Claro, Este, el fabricante, cuando él hace un producto, como toda maquinaria, como un carro, como todo, él emite un manual de mantenimiento, donde están las rutinas que él presume que mejor dicho, donde están los mantenimientos que él estipuló cuando diseñó el elemento, un motor, un tren de aterrizaje, el avión completo. El problema está que no nos las podemos saber todas, pues. claro. Entonces ocurren fallas de servicio que los mismos operadores van reportando. Es un sistema bien bonito, bien diseñado. Cuando tú consigues una falla que no está estipulada en el manual de mantenimiento, tú reportas eso a la autoridad aeronáutica de tu país. Obviamente, en el caso de los Estados Unidos, tú reportas eso a la FAA y la FAA es la autoridad aeronáutica del país donde está operando el equipo, pero a la vez es del país del estado de diseño. O sea, Claro. se En el caso comunica de Estados Unidos, en el caso de es Estados Unidos. así. Bueno, realmente ahorita en el mundo globalizado, Sí. cualquier autoridad aeronáutica se puede comunicar con cualquier fabricante, sea Airbus, sea Claro, y cualquier. eso es algo espectacular, porque si, por ejemplo, si tú, vamos a decir, aquí en Venezuela, este modelo de avión, tal, empieza a tener este tipo de falla. Entonces, claro, ustedes se comunican con Airbus, Boeing, la que sea, y de repente ellos saben que ellos tienen 10 Claro, modelos porque de es esos que aviones realmente en... esa falla, eso no es algo que nosotros solamente detectamos. Seguramente otras personas en todo el mundo Exacto. tienen el mismo hallazgo, lo reportan, ellos sacan una estadística y en base a eso, que no está Sacan el boletín. contemplado en el manual de mantenimiento, sacan un boletín de servicio. Y eso es ley, Eso es norma ley, para todos. eso es norma para todos. Lo que pasa es que los boletines se dividen, tienen varias clasificaciones. Los boletines mandatorios son de obligatorio cumplimiento y Ok, casi siempre vienen respaldados por una directiva de aeronavegabilidad de la autoridad aeronáutica del país. claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Que eso es ley. Realmente si tú infringes, o sea, si tú obvias la ejecución de ese boletín, tú estás cometiendo un delito. Claro. ¿Ok?
Hay otro tipo de boletines que son recomendados, pues que de repente, no sé, se dieron cuenta que el estribo para montarse en una avioneta se manchaba, y entonces decidieron ponerlo con un material que antimancha, por decirte algo, pero eso es algo que no compromete la seguridad aeronáutica, Claro. pero sí le preserva el valor de tu avión y lo pone más estético, etcétera, etcétera. Sí, Esos sí. son boletines recomendados. Ese tipo de boletines tú no estás en la obligación de cumplir. Claro, porque no afectan la No integridad afectan la seguridad del sí, la vuelo, seguridad, exacto. exacto. Pero los boletines que afectan la seguridad de vuelo son de Todos obligatorio mandatorios. cumplimiento. Academia Testec significa para mí una oportunidad de llevar educación a la industria, una oportunidad para tener una mejor industria. Academia es innovación, es tecnología, pero sobre todo es compromiso con la educación. Sin duda, Academia es innovación y una gran familia. Academia para mí representa no solo es una empresa de cursos, sino que también es una empresa para tú aprender, crecer en el ámbito laboral. Academia para mí es la accesibilidad a la educación para brindarle a toda la industria ese crecimiento profesional a través de las distintas especializaciones en las partes técnicas. Y eso, bueno, se traduce en una mejora para las distintas personas, para la familia, crecimiento profesional y personal. Eso, bueno, de ahí nacen muchas cosas, ¿no? Claro. Y a ti te ha tocado, volviendo a la pregunta que te hice, presentarle resultados malos a un cliente. ¿Te ha tocado, o sea, no quiero hablar por parte del cliente, porque nosotros como operadores, nosotros presentamos unos resultados y hasta ahí llegamos nosotros, Claro. hasta cierto punto. O sea, ya después queda responsabilidad del operador, del dueño del activo, de ejecutar los pasos posteriores, porque nosotros no vamos a reparar, yo no voy a reparar un intercambiador de calor, tú no vas a reparar el ala de la turbina. O sea, eso ya queda responsabilidad de los dueños del activo. Pero, te ha tocado, vamos a decir, ¿cuál es la palabra? Demostrar que lo que tú hiciste estuvo bien. O sea, en el sentido de que yo llego y te digo, mira, este álave de turbina no está bien. Y que el cliente no es que diga y se eche las manos a la cabeza y diga, no, qué terrible, porque esto está volando y tal, no, sino que yo no confío en que tú me estás dando unos buenos resultados. ¿Eso te ha Que pasado? dude, muy poco. Muy poco, Muy ok. poco. Sí me ha pasado, pero muy poco. Muy poco porque realmente lo que tú consigues, como la aviación es una industria está tan normada, cuando tú ves el boletín de servicio o el manual de mantenimiento o el manual de ensayo no destructivo, porque hay un manual de ensayo no destructivo, ellos te explican paso a paso todo lo que tienes que hacer y te dicen qué es lo que vas a encontrar. Claro. Y mira, eso está tan normado que casualmente lo que tú consigues es lo que te dijeron que podías conseguir. que ibas a conseguir. Claro, y ahí Entonces, no hay... Ahí no hay mucho derecho a pataleo, ¿no? Claro. Digamos. Pero sí me ha pasado un par de veces. A veces han llamado a otras personas y para han corroborar resultados han y tal. corroborado esos resultados. Me pasó una vez con un motor de una línea aérea, que no voy a mencionar. Sí, sí. Yo les recomendé no operar el motor. Realmente el motor estaba fuera del límite. Okay. Y la autoridad aeronáutica se enteró y la misma autoridad aeronáutica desconfió de lo que yo estaba presentando y en ese caso llamaron al taller de motores de Aeropostal. Eso fue una videoscopía. Y ellos llamaron al representante Pratt & Whitney, que era claro, que probablemente en esa época había un representante claro. Pratt & Whitney que es el fabricante del motor. Y ellos hicieron la inspección y efectivamente corroboraron, o sea, estuvieron de acuerdo con mi criterio, ¿no? Esa fue una de las dos ocasiones que okay. O sea, no es común, pero sí te ha pasado. Sí. Es un poco desagradable, pero claro, sí. No. Y de hecho, te lo digo porque esto no tiene nada que ver con ensayos no destructivos, pero mi esposa es abogado
y la semana pasada tuvieron un caso que tuvieron que ir a defender al cliente y tal, y el cliente contrató a otro bufete de abogados para que supervisara el trabajo que ellos estaban haciendo en juicio. O Imagínate. sea, es como que, oye, tú dices como que, o sea, es incómodo. Sí, Es incómodo porque hasta qué punto, o sea, porque suponte que este de Pratt & Whitney hubiese dicho, mira, No, yo estaba seguro no, de no, que no, claro, estaba haciendo. claro, yo sé, pero es muy fácil, o sea, es delicado. Sí, es Es delicado. delicado, es delicado, tanto por lo bueno como por lo malo, Sí, o sea, sí. es delicado, pero bueno, Sí, porque también en el interín hubo. reuniones, tal, Sí, entonces la gente, comentarios, bueno, si estás equivocado, tú sabes, sí, te sí, sí, vamos sí, a quitar la cabeza y no sé la qué. Y yo, licencia, la wow, sí, cosa, tal, sí, ajá. sí, sí, te entiendo Entonces, porque a mí también me ha pasado, sí, pero cuando ya te corroboran, te entra como un fresquito, sí, entonces sí, sí. ya la gente no te mira Que la que cara. ahí es cuando Y yo te ya, decía que uno se alegra cuando sí, cuando consigue el exactamente, defecto, ¿no? exactamente. No, 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 bueno, perfecto, perfecto. Mira, te tengo otra pregunta. Yo creo que en la industria aeronáutica es mucho más fácil, al mismo tiempo mucho más difícil porque hay que seguir muchas normas. O sea, me refiero, es mucho más fácil estar en el carril Ujú, si sigues las normas. ujú. O sea, si sigues los boletines, si sigues esto, si sigues aquello. Pero, ¿cómo garantizas el éxito de tu inspección? O sea, ¿cómo? Porque esta pregunta puede tener muchas vertientes, muchas maneras de responderla, que el personal esté certificado, cumplir las horas de entrenamiento, el equipo, que sea el equipo adecuado, que estemos utilizando o sea, hay muchas maneras de responder la pregunta, pero si esta pregunta te la estuviese haciendo una persona que nunca ha hecho ensayos no instructivos, o sea, que quiere aprender, y yo te digo, mira, ¿cómo tú me dirías que podemos garantizar que un ensayo no destructivo se efectúe correctamente para garantizar la integridad de lo que estemos inspeccionando? Bueno, yo te diría que lo primero es seguir las normas, seguir los procedimientos, eh, contar con los equipos adecuados, Ujú. que estén calibrados, contar con personal entrenado y certificado. Pero más allá de eso, yo te diría que una cuestión clave, y no aplica solamente a los ensayos no destructivos, creo que aplica a la vida en general, es leer. Leer. Eh, leer. Yo no he conocido en ningún campo a un profesional que haya destacado sin que haya leído. No he conocido a ninguno, ni creo que lo conozca. Claro. Es importante siempre leer, siempre, yo se lo enfatizo a mi personal. Lean. Estar al Ustedes día. a veces me dicen, Sí, ay, usted sí sabe. Yo le digo, no, yo no sé, yo lo que hago es leer. Yo no, sí. si yo fuese un científico, estuviera en la NASA, no sé, en SpaceX tirando cohetes. Claro. Pero yo lo que hago es leer. O sea, creo que hay que leer. Hay que tener mucha curiosidad, siempre leer sobre todo sobre casos de servicio. Estar formado. Sí, y nutrirte mucho de ese anecdotario, ¿ok? No digamos informal, sino formalmente. Claro. O sea, leer. Por ejemplo, el caso este que me hablabas, el DC-10. O sea, yo ahorita ejemplo. yo te lo dije así por encima, porque claro, tampoco es que sea mi área y tampoco es que Claro, me empapé el tema. Yo conozco el caso porque me he leído, exacto. pero tú me demuestras, mira, es que esa es mi área. O sea, yo sé, mira, pasó esto, la nave salió volando, tal y Correcto, tal correcto. cosa. Entonces, hay que leer mucho. Parece mentira y suena medio morboso, pero de los accidentes se aprende mucho. Sí, De los no, total. accidentes. Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, pero el ingeniero Águeda, mi mamá, ella dice que ella ve los ensayos no destructivos como que si fuera o sea, la parte que más le gusta es el análisis forense. O sea, Sí, cuando hubo una falla, ver qué pasó, por qué pasó, cuál fue el origen, la sí, causa. correcto. Eso es verdad. Tienes toda la razón ahí. Y cuando tú lees reportes de accidentes, lees Claro. reportes de casos de dificultades de servicio, qué sé yo, o sea, miles de casos o miles de procedimientos que se hacen, tú te vas nutriendo, pues, y toda esa información que al principio tú dices, bueno, parece inútil, en algún momento, te lo aseguro que en algún momento de tu carrera la vas a utilizar. Sí, sí, sí. En algún momento tú vas a decir, oye, yo leí algo de esto, me acuerdo de esto, y solucionas un problema con eso. De verdad que sí. Porque aunque parece que yo te dije hace un rato que cada día no es igual, Sí. aunque tú sigues procedimientos en la industria aeronáutica, siempre hay algo en lo que tú tienes que hacer un aporte.
¿entiendes? O sea, tienes que solucionar algo en campo, tienes que solucionar, y esa solución no viene de inspiración divina, esa solución viene de algo que tú leíste en algún momento Ujú. y tú buscas en esa biblioteca que tienes en la mente, revisas y encuentras la solución Sí, sí, al sí. problema. Sí, está súper interesante. No, me parece súper bien. Claro, ahí van de la mano dos cosas. Yo creo que esa formación que obtienes a través de la lectura, claro, tenemos que hablar, lectura técnica, ¿no? Obviamente, Obvio. pero va de la mano de esa lectura técnica y de la experiencia, porque, Sí, porque la claro, experiencia claro. ahí también te va a dar un peso, pues, Muchísimo. sí, Muchísimo. porque efectivamente yo creo que son dos puntos. Yo he conocido, otra cosa importante es el networking que tú hagas. O sea, Sí, sí. las relaciones que tú hagas, porque yo he estado en cursos con personas realmente asombrosas, realmente. O sea, yo he estado en cursos con personas que vienen incluso que no vienen de aviación, que vienen de industria petrolera, industria petroquímica, y son personas que, bueno, es un placer sentarte a echar cuentos con ellas, pues, Claro. a oírlos. Oírle los cuentos, Oírle los tal, cuentos, etcétera. sí. Porque no son cuentos anecdotarios, son cuentos, o sea, digamos, de cuentos técnicos. Claro, exactamente, son cuentos Sí. técnicos. Realmente eso te nutre mucho. Y hacer esa red de contacto también es muy bueno. Sí. Porque en el momento menos esperado, una llamada a alguien que tú conozcas, pues te puede dar las luces para solucionar algún problema. Sí, totalmente. Ramón, una pregunta ahorita un poquito más quizás técnica en el sentido de lo que haces como tal. ¿Qué servicios prestas en la parte aeronáutica? O sea, ¿cuáles son los métodos que implementas, lo que más te piden, lo más común en la parte aeronáutica que se hace? No sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Sí, bueno, de los métodos superficiales hacemos corrientes eddy de alta y baja frecuencia, líquidos penetrantes, partículas magnéticas. Inspección visual, hacemos videoscopía a motores y estructuras. Remota. Sí, inspección visual remota, exacto. Sí. Y de la parte volumétrica, ultrasonido y radiografía. Ok. Lo que más sale es de todo. De todo. Sale, sí. Hay épocas donde te piden mucha videoscopía, hay épocas que te piden mucha radiografía, hay épocas que son surtidas de todo, ultrasonido, de todo. Ok. Y a nivel de los componentes, para una persona que no es experta en aeronáutica, no sé si nos puedes hablar un poquito de los puntos esenciales de la aeronave que se inspeccionan, las alas, el tren de aterrizaje, todo. Las turbinas, o sea, no hay componente que no se inspeccione. Y ni hay componente más o menos importante. Okay. Todos tienen una función, en alguna fase del vuelo tienen una función primordial. Wow. Tú chequeas una rueda, conjunto de ruedas, y la gente dirá, bueno, una rueda, gran cosa. Para el aterrizaje. O sea, más importante es un motor. Realmente no. O sea, si la rueda falla aterrizando y sale un pedazo y se lo traga el motor, terrible. O colapsa el tren de aterrizaje, ¿entiendes? Todo es importante. En la aeronave nada sobra. Nada sobra, todo tiene una función. Y ahí, claro, yo sé que quizás ya hemos dado la respuesta a lo largo de lo que hemos hablado, pero quizás para puntualizarlo un poco, tiene que haber un plan de mantenimiento. Sí, claro. ¿Quién pone ese plan de mantenimiento? El fabricante, y la empresa dueña del avión tiene que seguir ese plan de mantenimiento. Correcto. Que serán cada tantas horas, cada tantos ciclos, cada tantos vuelos. Me imagino que el operador de la aeronave certifica un plan de mantenimiento con la autoridad aeronáutica, pero ese plan de mantenimiento está basado en un plan de mantenimiento que diseñó el fabricante. Claro, el Instituto Nacional de Aeronáutica tiene, o sea, vamos a decir, es parte esencial de esa toma de decisión. O sea, porque sí, plantea o hace las especificaciones para esos planes de mantenimiento, que obviamente vienen del fabricante, pero aquí quizás lo apretan un poquito más, quizás aquí no, tú validan. Lo adaptas acá y lo presentas ante la autoridad aeronáutica, porque la autoridad aeronáutica es quien nos administra a nosotros. No solamente la parte de mantenimiento, sino la parte operativa también. O sea, administra pilotos, tripulaciones, carga, todo. A todo lo que involucra la operación aérea está regido por el Y todo tiene que tener licencia de la autoridad aeronáutica. Todo tiene que estar aprobado. Para tú prestar servicio tienes que tener
tu empresa tiene que tener una estampa de la autoridad aeronáutica. Correcto. Nosotros ahorita tenemos una alianza por cuestiones de sinergia con una empresa hermana que es la que tiene la certificación Ok. como organización de mantenimiento aeronáutico. Ok. Este El famoso OMA, ¿no? famoso. El famoso OMA, sí, eso ya lo he escuchado. Incluso ese término está en otros países también. Sí, correcto. Organización, ¿cómo es? Organización de mantenimiento aeronáutico. Ok. Pero todo está normado por la autoridad aeronáutica del país donde tú vayas del país donde tú estableces tu actividad comercial, o si tú atiendes aviones que tienen registro de otro país, tú tienes que tener también la aprobación de la autoridad aeronáutica De ese otro país. de ese otro país. Claro, Por ejemplo, hay talleres en los Estados Unidos que atienden aeronaves matrícula Yankee Victor. Ellos tienen que estar aprobados por la autoridad aeronáutica venezolana, a pesar de que tengan su certificación FAA. ¿Ok? Si yo atiendo aviones November, yo debo estar certificado por la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos. O sea, si atiendo aviones europeos, tiene que ser por la Claro. EASA. En fin. Eso es un mundo. Sí, Es sí, un mundo, es un sí, mundo. correcto. Oye, espectacular. Y bueno, Y aparte de eso, disculpa que te Ajá, sí, interrumpa, en el caso de los ensayos no destructivos tienes que estar también certificado ducho, claro. Ah, claro, no es solamente como un inspector de parte petrolera que puede estar certificado por un aval de un nivel 3 o una certificación externa, sino que tienes que pasar también por la autoridad No, o aeronáutica. sea, la autoridad aeronáutica no tiene ahorita una certificación, la venezolana La no tiene venezolana una no. certificación en ensayo no destructivo. Pero tú Pero metes te la exige que documentación. estés certificado bajo una norma, SNTP Claro, claro. 01A, Pero NAS me refiero, o sea, tú puedes estar certificado bajo NAS 410. Sí, Tu nivel 3, tal, etcétera, sí, etcétera, correcto. pero tú le tienes que meter esa Yo tengo certificación. que demostrarle eso Exacto, o sea, ellos sí te lo van a... O sea, la aerolínea te lo va a pedir, pero la autoridad aeronáutica tiene que tener esa información tuya, me Sí, imagino. claro. Claro, La exacto, aeronáutica te exacto. audita y te pide eso. Eso, sí. Excelente. Bueno, Ramón, te tengo una última pregunta. Yo creo que ya con eso daríamos por concluida la entrevista. Esta pregunta no es por exponerte, pero ¿cómo ha cambiado la industria desde que empezaste? 30 años para atrás a hoy en día, a nivel, puedes hablarme de lo que tú quieras en el sentido de que puede ser la industria aeronáutica como tal, los aviones, tal, pero quizás el enfoque podría ser, que siento que podría ser más interesante para los estudiantes, es ¿cómo ha cambiado desde el punto de vista de la inspección? O sea, se ha apretado mucho más, los equipos han cambiado, o sea, Sí, ¿qué nos puedes comentar un poco ahí? una parte importante es la portabilidad de los equipos. Ok, O sea, antes un equipo de videoscopía, el non plus ultra era algo que tenías que rodar en un carro. claro, sí. Hoy en día no, pues hoy en día cabe en la palma de tu mano. Y lo otro más importante es la cantidad de información que te aporta el equipo ahora. Claro que son mucho más... Muchísima más información. Sí. Aunque el principio físico, como tú dijiste hace un rato, sigue siendo el mismo, la cantidad de información que te aporta ahorita un equipo de eddy current o de ultrasonido, o sea, si usa phase array, es impresionante, realmente es impresionante. Otra de las cosas que yo veo para mejor es que es la forma en que los equipos presentan la información ahora. Pues. Digamos que prácticamente la hacen digerible. O sea, si tú ves un reporte por Iris o por Face Array o por ECA, o sea, tú ves una presentación en C-Scan y no necesitas ser un experto porque ya es digerible, pues es como, bueno, como Sí. todo Sí, lo que ha avanzado en la técnica, en la tecnología hoy en día, ¿no? Eso es lo positivo que yo veo de eso. No digamos lo negativo, pero lo no tan positivo es que ¿qué pasa con los teléfonos inteligentes y con todo? Si nosotros dejamos que la tecnología se encargue de todo, sí.
dejamos de pensar Sí, y nos volvemos una especie, nosotros, de robots, como yo dije hace un rato, como un exacto, robot. una especie de instrumentos del instrumento. Cuando Sí. nosotros debemos dominar al instrumento, No, no, el no. instrumento Y, está como y eso, dominándonos a nosotros. ahí hay un espacio enorme para el error. Sí, Hay un espacio gigantesco. Porque de repente tú dices, no, es que el equipo ya lo hace, entonces yo voy a poner este que no tiene el tanta equipo es tan experiencia. amigable y hace todo que entonces el operador puede caer en la tentación de decir, pero eso lo puede hacer cualquiera. Tú pones a cualquiera a hacer eso. Mira, cuando suene el pito y se ponga rojo, me llamas. Y Y mira, hay mucho espacio para el y eso error. no son cuentos así de fantasía, eso yo lo he visto. Eso yo lo vi. No sé si, yo creo que en la industria aeronáutica, no creo que eso No lo he visto, sí lo he yo, leído en otras pero industrias. yo lo he visto y eso la verdad es que tú dices, wow, o sea, algo tan delicado, algo tan importante y Sí, eso es lo que esa es la debilidad que yo le veo a esa evolución de los ensayos no destructivos. el ¿No? inspector, clave. No importa que ya los Clave. equipos hagan, Que hablen, que hablen den y que nos vueltas. hagan café y que hagan lo que tú quieras. El inspector es Sí, fundamental en el proceso de sí, inspección. señor. Y el inspector tiene que estar formado en los principios físicos. Sí. O sea, no puede, el inspector no puede ser un operador del equipo. El inspector tiene que Ser inspector. saber, Tiene que saber el principio físico por el que está funcionando y saber que si conectaste una sonda mal y te está dando una señal loca ahí, es por algo. Sí, sí, sí. Que eso no puede, eso no debe pasar. Exactamente. Que un simple operador, bueno, ahí hay una señal loca, pero mientras no pite rojo, yo. Sí, tranquilo. sí, sí, sí. Sí, eso pasa. Entonces, eso es importante. Bueno, nada. Oye, Ramón, encantadísimo de que No, me hayas gracias a podido ti. acompañar el día de hoy y haber hecho esta entrevista. De verdad que un gusto. Un gusto y yo creo El que gusto es mío. espero que quizás volvamos a tener algo como esto o organicemos alguna otra cosa en conjunto. Pero bueno, espectacular la entrevista. Nada, me despido de ustedes, de verdad encantados de haber estado. Síganos en nuestras redes sociales y en una próxima entrevista espero que nos veamos.